grabar, muchachos. Perfecto. Bueno, ¿qué tema estábamos mirando la última? Bueno, antes de iniciar la clase, muchachos, pues les comunico que ya la evaluación, que se llama evaluación 3, ya está en la plataforma Sapiens, ¿no? Está programada, anoche pues la terminé de programar, entonces mañana entran en el horario de las 9 a las 11 y la desarrollan. Tiene como unas 23 preguntas, tienen 2 horas, pues hay preguntas de falso verdadero, hay preguntas de selección múltiple, dentro de esas preguntas de selección múltiple, pues algunos de los problemas que hemos venido desarrollando en el curso, ¿verdad? De lo que es elasticidad, precio de la demanda, elasticidad, precio de la oferta, elasticidad cruzada, elasticidad de ingreso. ¿No? Son ejercicios bastante simples para que ustedes puedan pues, ir apropiando los conocimientos, refrescándolos. Entonces, los invito a que lean los capítulos que están sugeridos del libro del profesor Francisco Mochón y que también revisen las diapositivas, ¿no? Y el taller que habíamos también desarrollado algunos puntos, traten de terminarlo, no para que me lo envíen, sino para que les sirva como entrenamiento. ¿Listo? Entonces mañana pues se dedican a la evaluación y en la semana pues continuamos ya con la unidad 4 que se llama Introducción a la Macroeconomía. Ahí vamos a desarrollar un par de temas, luego vamos a hacer un conversatorio, muchachos, y finalizaremos ya con las exposiciones, ¿no? Entonces hablaremos también de las exposiciones, del tema, el documento que van a tomarlo, la división en grupos, y bueno, así, si Dios permite, pues hasta el 12 de noviembre creo que tendríamos ya todas las notas para subirlas y listo, que ustedes se puedan promover al siguiente semestre. Bueno, nosotros en la última clase hablábamos de este tema, ¿no? Que se llamaba la retribución de los factores, ¿no? En especial uno de los factores productivos, muchachos, por excelencia es el trabajo. Entonces, al trabajo, ¿cómo se le retribuye? ¿Cómo se le paga al trabajo? ¿A través de qué? ¿Dinero? Sí, el dinero, ¿no? Pero se llama ¿cómo eso? Cuando uno ¿Salario? trabaja en el salario, ¿no? Entonces, una de las maneras, miran, de retribuirle al trabajo es pagándole un salario. Bueno, también se llama sueldo, ¿verdad? O sea, sueldo es el nombre cuando uno está, por ejemplo, vinculado en una empresa de nómina. Entonces, no es solamente el sueldo, sino que el sueldo también incluye los aportes para fiscales y también incluye las prestaciones sociales. Pero también es muy común, muchachos, hoy en la nueva sociedad del trabajo, pues recibir algo que se llama honorarios. Esos por lo general lo reciben los profesionales. Entonces, un abogado cobra honorarios, un economista cobra honorarios, un profesional en mercadeo cobra honorarios. Bueno, ese es como el nombre nuevo para el pago a los profesionales universitarios, pero pues en términos generales en los libros de macroeconomía y en los libros de economía se habla de los salarios, ¿no? Pero no quiere decir que solamente son los salarios, sino que también pueden estar ahí los sueldos, pueden estar los honorarios o otro tipo de pago que exista el factor trabajo. Entonces, en esta diapositiva mirábamos en la última clase de que el trabajo pues tenía la retribución del salario sueldo, el capital físico, ¿verdad? Que es de propiedad pues en cierto modo del capitalista o del empresario, recibe la tasa de interés, esa es la retribución, y la tierra recibe una retribución que llama renta. Entonces, estos 3 factores también reciben su beneficio, ¿no? Entonces, el capitalista por ser poseedor de máquinas, por ser poseedor de instalaciones, por ser poseedor de herramientas, de equipos, de conocimiento, de software, de tecnología, pues él recibe una retribución a ese capital que tiene invertido, pues y esa retribución, por lo general, pues se le llama una tasa de interés, ¿verdad? Y la tierra, pues recibe una renta. Todo esto, los factores participan en la producción y cada factor recibe aquello que le corresponde, ¿no? Por aquí hablábamos nosotros de este cuadrito, muchachos, de la reducción del valor del producto marginal del trabajo. Esto lo vamos a hacer ahora también para que ustedes se den cuenta cómo sale. Pero también hablábamos de esto, ¿no? Y decíamos que, pues en últimas, cuando nosotros adicionábamos más trabajadores a la producción, que la producción mirábamos que iba creciendo.
Entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces, pues uno intuitivamente, muchachos, pues llega a la conclusión que si una empresa quiere aumentar la producción, pues lo que debería es aumentar el número de trabajadores. Pero ¿qué sucede? Cuando uno analiza ya los costos, ¿verdad? La producción y analiza los beneficios de una empresa, se da cuenta de que hay un concepto que se llama el producto marginal del trabajo. Y el producto marginal del trabajo, pues sencillamente es decreciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si una empresa incrementa un trabajador adicional, es posible que en algún momento crezca la producción, pero va a llegar un momento en que la producción puede volverse constante o también la producción puede decrecer. Entonces, el producto marginal del trabajo nos está indicando eso y el producto marginal del trabajo nos está diciendo también cuáles son los límites para que la empresa contrate trabajadores. Ustedes miran en las noticias de que el desempleo es uno de los problemas pues, más grandes que tienen las sociedades capitalistas, ¿verdad? Incluso hasta las mismas economías socialistas. Y pues bueno, los países desarrollan como muchas políticas públicas, muchos programas y muchos proyectos de contención, al igual que regulación, ¿verdad? Pero el desempleo no se puede como contener, o sea, está creciendo en especial el desempleo en los jóvenes y el desempleo en las mujeres. Bueno, a veces uno, digamos, sin muchos conocimientos en economía, pues diría, ¿por qué de pronto el presidente de la República no le pide a los empresarios que creen empleo? ¿Verdad? Y bueno, así se solucionaría. Bueno, yo entendería que esa no es la razón, no es la medida, porque el empresario se apoya en esto, muchachos. Si el presidente de la República a ellos los llama y les dice, vea, pues por favor, colóquense la camiseta de Colombia y vamos a crear empleo, pues ellos le van a decir, presidente, es que eso no es una cuestión de querer. O sea, eso es una cuestión de poder. La empresa puede o no puede soportar. Entonces, bueno, ¿en qué se van a apoyar? Se van a apoyar en la función de producción. Sí, en la medida en que la producción crece, a medida, bueno, que vamos incrementando el número de trabajadores, pero que va a llegar un momento en que la producción en últimas va a comenzar a caer en términos marginales, o sea que ya no conviene contratar más trabajadores, ¿no? Y ellos van a hacer un recuento de esto y van a apoyarse en teorías económicas y al final, pues, el presidente comprenderá que no es un asunto de simplemente, pues, querer hacerlo, sino de poder hacerlo, ¿no? Y esto es precisamente, muchachos, lo que nos enseña pues este cuadrito que lo vamos a hacer ahora. Bueno, este es el producto marginal del trabajo. Bueno, ¿qué significa el producto marginal del trabajo? Significa que al trabajador se le compensa a medida que el trabajador contribuye a la producción. Entonces hay una teoría que creo que la discutimos aquí un poco de, que se llama la teoría marxista del valor trabajo, y la teoría marxista está apoyada en algo que se llama la explotación. Entonces se cree que existe algo que se llama plusvalía, ¿verdad? Esa plusvalía puede ser absoluta, puede ser relativa, puede ser extraordinaria, y que el trabajador en su jornada de trabajo produce para reproducir su fuerza laboral, o sea, digamos, para ganarse el salario, pero que aparte de eso produce un excedente. Y ese excedente, pues la teoría marxista, pues considera de que se lo apropia el capitalista o el burgués, ¿verdad? Y con eso él amplía su capital, o sea, él se enriquece. Entonces, bueno, la teoría neoclásica, que es la teoría, pues, que le podríamos llamar burguesa, ¿verdad? Pues también tiene una explicación a esto. Y la explicación es cuál, bueno, que el empresario no explota al trabajador, que el empresario le paga al trabajador, ¿sí? Le retribuye por su factor trabajo a través del sueldo, el salario, el honorario, bueno, como se llame, y que se le paga de acuerdo a la contribución que hace el trabajador a la producción. Entonces, ¿cómo lo llama la teoría neoclásica? Lo llama el producto marginal del trabajo, ¿no? Y ahora nos vamos a dar cuenta qué es esto del producto marginal. Si nosotros observamos, muchachos, este grafiquito que aparece por aquí, esta es una función de producción. Entonces, en pocas palabras, ¿la producción de qué depende? Pues la producción depende del capital, o sea, de las máquinas, de las herramientas, de los equipos, las instalaciones, los software, los computadores, las redes, bueno, todo lo que tenga la empresa, pero también depende del factor trabajo.
¿verdad? Entonces, a medida que incorporamos más capital, incorporamos más trabajadores a la producción, se entiende que la producción va creciendo. Y va creciendo en esto que se llama producto marginal. Entonces, ustedes observan aquí, por ejemplo, aquí se adiciona un trabajador y ese trabajador produce un pedazo. Se adiciona otro trabajador, el otro trabajador produce otro pedazo y vamos mirando, bueno, la evolución de la producción. Pero va a llegar un momento, muchachos, en que la producción posiblemente se vuelve constante, pero el producto marginal del trabajo comienza a volverse decreciente, ¿verdad? Entonces, yo no sé si observan ustedes aquí donde estoy señalando con el cursor que dice variación de Y. Si lo observan con letras azules, eso quiere decir la variación de la producción. Entonces, a medida que nosotros vamos metiendo más trabajadores, la variación de la producción se hace más pequeña. Entonces, el empresario no podría, en pocas palabras, contratar un número indefinido de trabajadores porque sencillamente el aporte unitario o el aporte de cada trabajador sería mucho menor en la medida que nosotros los vamos incorporando, ¿no? Entonces, el empresario, en pocas palabras, saldría perdiendo. Bueno, me gustaría que hagamos este ejercicio que aparece aquí, muchachos. Yo me voy a pasar al Excel. Ustedes también ya lo tienen en la plataforma esto. Permítame un segundito. Lo pongo por aquí. Y me voy a pasar por acá. Bueno, estamos viendo este archivo. Ustedes lo tienen en la plataforma, ¿no? Este archivito que aparece por aquí, muchachos, yo ya lo pasé acá. Y se llama la deducción del valor marginal del trabajo, ¿no? O del producto marginal del trabajo. Para que entendamos ese concepto. A esto lo vamos a llamar producto marginal del trabajo. Entonces, aquí tenemos el número de trabajadores. Entonces, una empresa tiene 10, luego contrata uno más y tiene 11, luego contrata uno más y tiene 12, luego contrata uno más y tiene 13, luego uno más tiene 14 y bueno, termina con uno más y tiene 15. Esos trabajadores están vinculados a una empresa de producción de helado, que es simplemente un ejemplo, ¿verdad? Porque pueden ser empresas dedicadas a producir muchos bienes, muchos servicios. Y en este caso, 10 trabajadores producen 100 kilos de helado, 11 trabajadores producen 120, 12 trabajadores producen 130 y los 15 trabajadores producen 139, ¿no? Entonces, si yo quiero, muchachos, graficar esto, ¿sí? Yo le puedo decir a Excel que me ayude a graficar y vamos a darnos cuenta de lo que aparecía en la diapositiva, ¿no? Cogámoslo este de aquí. Entonces, ¿qué aparece por aquí? Miren, aparece la producción. Entonces, nosotros nos damos cuenta, esta sería la función de producción, nos daríamos cuenta que al momento de nosotros incorporar más trabajadores al proceso productivo, la producción se va volviendo más grande, más grande, más grande, más grande, pero llega un momento en que se va a volver constante, o sea, no va a crecer más. ¿Y por qué no va a crecer más? Porque sencillamente, muchachos, existe esto que se llama el producto medio y existe esto que se llama el producto marginal del trabajo. Bueno, ¿cómo lo sacamos el producto marginal del trabajo? Primero que todo, ¿sí estamos mirando? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, profe. Eso, ¿no? Entonces yo me voy a posar en esta columna que se llama el producto marginal del trabajo. Entonces, ¿qué hago aquí? Tomo, miren, este valor que está por aquí, el último valor, y le voy a restar el primer valor de la producción. Entonces, a través del producto marginal del trabajo, yo me voy a dar cuenta cómo va creciendo la producción a medida que yo incorporo un trabajador adicional. Entonces, cuando tenía 10, producía 100, ¿no? Y el producto marginal era 0. Pero cuando yo, muchachos, dejé de contratar 10 y ahora tengo uno más, o sea, contraté a un trabajador adicional y tengo 11, el producto marginal subió a 20. O sea, en pocas palabras, la producción se incrementó de 100 a 120. Con un trabajador adicional, o sea, con 12, la producción pasó de 120 a 130 y el producto marginal pasó a 10.
¿verdad? Y lo mismo va a suceder. Entonces, si ustedes observan, y hagamos este ejercicio aquí, permítame, me voy a copiarlo aquí y voy a copiar este del producto marginal para que miremos, bueno, y lo podamos graficar para entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, si nosotros miramos esto, mira, sucede esto, ¿no? Que el producto marginal, cuando yo agrego trabajadores, posiblemente en el primer ingreso de un trabajador adicional crece. Pero luego cuando yo sigo agregando trabajadores, pues sencillamente el producto marginal comienza a decrecer. ¿Qué quiere decir? Que la producción se vuelve ineficiente para el empresario. Y a volverse ineficiente, pues están en juego los beneficios o las ganancias para él, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos extractar también del cuadrito, muchachos? Que yo puedo sacar el producto medio. A este producto medio le llamamos la productividad laboral. ¿Y cómo sacamos el producto medio? Sencillo, dividimos la producción entre el número de trabajadores. Entonces, en el primer caso me dice que un trabajador produce 10 kilogramos de helado, ¿no? ¿Sí? Pero a medida que nosotros vamos incorporando más trabajadores, pues esto también va cambiando. Entonces, mira, por ejemplo, si tengo 11 trabajadores, cada uno produce 11 kilogramos de helado. Si tengo 12 trabajadores, cada uno produce 11 kilogramos de helado. Pero si yo meto 13 trabajadores, pues la producción por trabajador baja a 10. Y luego a 10, y luego cuando tengo 15 trabajadores, la productividad baja a 9, ¿no? Si yo llego, incorporo esto, muchachos, meto esto de aquí, ¿sí? Voy a cruzar esta información del producto medio y la productividad marginal. Aquí hay que ponerle pegado especial. Aquí incluyo el producto medio y la productividad marginal, o el producto marginal que lo habíamos sacado. Y si yo le digo a Excel que lo grafique, miren lo que va a pasar aquí, ¿no? Este sería el gráfico. Entonces, la lineecita azul indica el producto medio, o sea, la productividad laboral, y la lineecita roja indica el producto marginal de la producción. Entonces, si ustedes observan, hay un punto en el que se corta, ¿no? Y este punto en el que se corta, o hay dos puntos aquí, pero este es el punto, digamos, esencial. Este es el punto que se llama el óptimo técnico. O sea, ese sería la producción óptima con un número determinado de trabajadores. Si el empresario comienza a contratar más trabajadores, sencillamente su producto marginal comienza a descender y su productividad comienza a caerse. Por eso es que esto, muchachos, no es un asunto solamente de que el empresario quiera, ¿no? Quiera, digamos, generar empleo, sino este es un asunto de que la empresa realmente pueda. Y los elementos que nos están indicando aquí, pues el primer elemento tiene que ver con el producto marginal y el otro elemento tiene que ver con la productividad laboral o el producto medio, ¿no? Bueno, el cuadrito también tiene unos datos en lo que se refiere con el precio. Pues aquí está el precio del kilogramo de helado, pues el precio se lo fija o se lo coloca fijo, ¿verdad? Porque los precios en el corto plazo, pues a veces muy pocos son los que cambian. Por lo general se mantienen constantes en la economía y por aquí podemos derivar algo que se llama el valor del producto marginal del trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente multiplicando el producto marginal, ¿verdad? Multiplicado por el precio. Entonces, en este caso, pues arriba no existe nada, pero si nosotros llegamos y lo hacemos para acá, muchachos, lo comenzamos a calcular. ¿Sí? Aquí aparece 0. Entonces, el producto marginal de esta empresa de helado es 200 con 11 trabajadores, 100 con 12 trabajadores, 50 con 13. Entonces, nos damos cuenta que el producto marginal, a medida que incorporamos trabajadores, comienza a disminuir, ¿no? Si el salario en esta empresa fuera de 50, 50, 50, 50, nosotros podíamos sacar los beneficios, muchachos. ¿Y cómo sacaríamos los beneficios? Simplemente restándole al valor del producto marginal, le vamos a restar
el salario. ¿Sí? Entonces, si le restamos el salario, pues nos va a dar el primer dato 150, el segundo dato 50, el otro nos va a dar 0 y luego se van a volver negativos, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el punto el empresario puede contratar el número máximo de trabajadores es aquel donde el producto marginal es igual, mira, aquí lo vamos a colocar, ¿sí? Voy a colocarlo aquí, ¿sí? Entonces, el empresario podrá contratar el máximo número de trabajadores hasta ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta, coloquémoslo aquí, hasta que el producto marginal del trabajo sea exactamente igual al salario que se le llama real. Coloquémosle salario. Y en este cuadrito, entonces, ¿qué nos dirá? ¿Cuándo se volvió igual el producto marginal? El producto marginal, muchachos, es este que aparece aquí. Sí, lo voy a colocar en este color. ¿Sí? Y este es el salario. Entonces, en este puntico se volvieron exactamente igual, ¿no? El producto marginal se volvió 50 y el salario se volvió 50. Y la variación de beneficios fue 0. ¿Y por qué fue 0? Sencillamente porque el empresario ya dejó de ganar. Si el empresario hubiese seguido contratando trabajadores, sencillamente el beneficio hubiese sido una pérdida de 20, luego de 40, luego posiblemente de 60, de 80, de 100, ¿no? Entonces, como el empresario está defendiendo la obtención de ganancias o lo que le permite el sostenerse en el mercado en un sistema capitalista, pues se entiende que él está pues al tanto de estos datos, ¿no? ¿Verdad? Y aquí le diría, pues, o el economista o el experto en economía de la empresa le diría un minutico, ¿no? Señor empresario, usted máximo puede contratar 13 trabajadores. Si usted contrata más de 13 trabajadores, pues sus beneficios prácticamente devuelven negativos, ¿no? O sea, está perdiendo. Si usted contrata pues 12 trabajadores, le restaría todavía la contratación de uno, ¿verdad? Porque acá el beneficio sería positivo, sería 50 pesos. Y si usted tiene, en este caso, 11 trabajadores, pues su beneficio sería de 150. Entonces, en pocas palabras, la teoría económica pues está indicando, muchachos, de que la contratación de trabajadores en una empresa tiene un límite y que ese límite está marcado por el producto marginal cuando este es igual al salario real, ¿no? Entonces, la demanda de trabajo es una demanda restringida. Y es por eso, muchachos, de que hay mucho desempleo en las economías. Las empresas no alcanzan a absorber todos los, digamos, la población económicamente activa, o sea, la oferta laboral o fuerza laboral que se llama, y restan personas que quieren trabajar, pero que no encuentran, pues, colocación en el mercado, ¿no? Bueno, pregunta, ¿será que esto se aplica en el sector público, muchachos? Esto que les estoy como comentando, ¿qué diríamos? ¿Será que en un municipio lo aplican? ¿Será que en la gobernación lo aplican? ¿Será que en los ministerios lo aplican? ¿O en las entidades públicas aplican esto? De que pues, hay que contratar un máximo número de trabajadores pensando en que el producto marginal del trabajo sea igual al salario real. ¿Qué dirían ustedes? ¿Mm? No, no lo aplica. No lo aplica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lógica del sector privado es otra, muchachos. El sector privado está para poder propiciar algo que se llama el bien común, o sea, el bienestar de la sociedad, ¿verdad? Y está, digamos, existe el gobierno, existe el Estado porque tiene unos fines el Estado. Y uno de los fines del Estado es el bienestar económico y social, ¿no? De un grupo o de un colectivo o de la colectividad nacional, hablemos de todo el pueblo. Entonces, estas lógicas no operan ahí, pero estas lógicas sí operan en las empresas privadas. Entonces, nosotros miramos que el sector público se llena de contratistas y se llena de funcionarios. Eso se le conoce como burocracia, ¿verdad? Y los recursos se despilfarran. Pues a veces no tienen plata para financiar un proyecto, pero sí tienen plata para contratar personas. Y a las personas pues no les pueden asignar cosas porque
esas ya las están haciendo otros funcionarios. Entonces, en pocas palabras, están sobrando, ¿no? Pero uno diría, bueno, ¿qué tal si se aplicara esto? Pues imagínense, el sector público estaría pues en una posición pues mucho mejor, sobrarían recursos, ¿verdad? Pero también uno diría, el desempleo crecería, ¿no? Porque el sector público, pues en las economías, como en el caso, por ejemplo, de Argentina, es el mayor empleador. Hay 4 millones de funcionarios públicos en Argentina, muchachos. Es una cantidad enorme, ¿no? O sea, hay más empleados en el sector público que en el sector privado. Entonces, miren, digamos, este tipo de cosas pues tendrían un poco de dificultad llevarlas al sector público, pero son las cosas que funcionan en el sector privado, ¿no? Y el empresario está guiado por este tipo de análisis. Entonces, el empleo no puede crecer en manera desmedida si realmente no crecen las empresas. Entonces, para que crezca empleo, tienen que crecer las empresas, ¿no? Pero no pueden ser cualquier tipo de empresa, porque si es una empresa con una alta automatización, pues la demanda de trabajadores será muy baja. Entonces, también se requieren empresas donde el trabajo sea intensivo. Por ejemplo, bueno, pueden ser empresas en el sector agropecuario, ¿no? O en el mejor de los casos serían empresas en el sector industrial. Pero hoy las economías pues están desindustrializadas y la economía se está concentrando en el sector servicios. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Regresémonos, muchachos, a las diapositivas. Y esto ya lo entendemos, ¿sí? Esto es lo que hemos realizado por aquí. Y la teoría, pues, nos está indicando esto, ¿no? Entonces dice que la empresa contrata máximo el número de trabajadores en el punto que aparece aquí, que es donde el producto marginal del trabajo es igual al salario real. Entonces, que si pues el empresario quiere violar esto, él es libre de violarlo, ¿verdad? Pero a sabiendas de que su beneficio se convierte en cero o en negativo. Entonces ya no, en pocas palabras, ya no gana. Y pues el mercado de trabajo está determinado por esto, ¿no? ¿Verdad? Por esto que está por aquí. La diapositiva, muchachos, en el mercado de trabajo también hay una oferta y hay una demanda. ¿Verdad? Voy a copiar esto en Paint para que la podamos rayar y podamos hacer un ejercicio aquí. Permítame, me paso por acá. ¿Lo estamos viendo, muchachos? ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Sí estamos viendo esa gráfica? ¿Cómo se llama la gráfica? A ver. ¿Sí? ¿Sí la estamos viendo? Ahí. La gráfica. Ya, ¿no? Entonces, esa gráfica se llama el equilibrio del mercado de trabajo. Entonces, si ustedes observan aquí, hay una curvita que se llama LS. LS es la oferta de trabajo, ¿no? Y hay otra curvita que se llama LD. Y LD, muchachos, es la demanda de trabajo. Hoy en el país, pues, o desde hace algún tiempo, porque esto no comenzó ya, sino hace algunos meses atrás, se conformó una misión que se llama la Misión para el Empleo, ¿no? Es una misión que la está dirigiendo un economista mexicano que tiene mucha experiencia y ha sido exitoso en las políticas para generación de empleo. Fue contratado por el gobierno colombiano y ya hay un equipo de expertos trabajando con él. Entonces se están dando una serie de conversatorios y donde se están exponiendo pues productos de investigaciones y también propuestas de cómo dinamizar el mercado de trabajo en Colombia para tratar de reducir el desempleo, ¿verdad? Y uno de los aspectos que se están analizando, muchachos, ustedes pueden ingresar a la página, se llama Misión de Empleo, y pueden descargar los videos y los pueden mirar, ¿no? Que son como los videos de los conversatorios que se han dado frente a temas como el de la demanda de trabajo, por ejemplo, lo que aparece por aquí. ¿Listo? Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque generar empleo no es un asunto sencillo, por lo que estamos estudiando, ¿no? O sea, las empresas, en pocas palabras, tienen un límite. Y si las empresas rebasan ese límite, pues las empresas entran en pérdida. Y si entran en pérdida, pues las empresas quiebran y las empresas salen del mercado.
Entonces todos esos empleados que están ahí, pues en últimas quedan desempleados, o sea, se destruye empleo, ¿no? Y lo que la economía lo que intenta es digamos, generar más empleo. Es que no destruir empleo, sino generar empleo. Entonces, uno de los puntos que está discutiendo, muchachos, es esto. Y se está discutiendo sobre el salario mínimo, ¿no? Bueno, y ustedes miran estas dos curvitas, la curva de demanda de trabajo y la curva de oferta de trabajo, son parecidas a las curvas que nosotros hemos analizado en los mercados. O sea, nosotros siempre hablábamos de esto, ¿no? Y decíamos, por aquí hay un precio y por aquí hay un Q. Entonces, cuando analizamos el mercado de trabajo, en vez de colocarle este P, le colocamos S, que significa salario. Y en vez de colocarle Q, bueno, le podemos colocar L, ¿verdad? Y este L puede ser oferta, puede ser demanda. Entonces, la curva de la demanda de trabajo es similar a la que hemos estudiado. Esta sería la demanda de trabajo o de trabajadores o de fuerza laboral, ¿no? Y esta curvita que aparece por aquí, muchachos, sería la curva de oferta de trabajo. Entonces, en el punto en el que ellas se cruzan, se produce un equilibrio. Este equilibrio se llama el equilibrio del mercado de trabajo y este equilibrio determina algo que se llama L de equilibrio, o sea, el empleo de equilibrio, y determina algo que se llama el salario de equilibrio. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la discusión en Colombia y en otros países del mundo? Se dice que el salario mínimo, aquí está el salario mínimo, en pocas palabras, está por encima del salario de equilibrio, que es este. Este es el salario de equilibrio. Entonces, el salario en Colombia está por encima del salario de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que si está por encima, esta es la cantidad que los empresarios demandarían de trabajo. Y esta es la cantidad que los trabajadores aportarían. Entonces, en pocas palabras, muchachos, la oferta de trabajo es esto que aparece aquí en esta lineecita y la demanda de trabajo es esto que aparece en la línea amarilla. En pocas palabras, la demanda de trabajo es menor que la oferta de trabajo. ¿Sí? DT es menor que OT. Y al ser la demanda de trabajo menor que la oferta de trabajo, pues sencillamente se da esto que llama desempleo. Se da esto. ¿Sí miran? Entonces, ¿cuál sería la solución, muchachos? Este es el análisis que se está haciendo en los estudios, ¿no? Hay estudios que aportan evidencia a favor, también hay otros estudios que dicen que el salario mínimo realmente no afecta al mercado de trabajo. Esa es una discusión teórica entre las escuelas de pensamiento y entre los investigadores. Unos dicen que el problema está en el salario mínimo y otros dicen que no, que el salario mínimo realmente no afecta a la demanda de trabajo, ¿no? Y que por lo tanto, pues no hay que tocarlo el salario mínimo. ¿Qué pensarían ustedes, muchachos, en este tema que estamos analizando? ¿Mm? ¿Qué pensarían? ¿Qué haríamos para aumentar el empleo? Y ojalá para llegar a esto, ¿no? Que la demanda de trabajo sea exactamente igual a la oferta de trabajo, que esto sería lo ideal. A esto le llamaríamos pleno empleo. Una sociedad estaría, mejor dicho, feliz si ocurriera esto. Si la economía pudiera propiciar esto, sería una sociedad feliz. ¿Verdad? Todo el mundo estaría riendo, ¿verdad? Pero resulta que esto no es así. O sea, tenemos una demanda, es menor que la oferta, ¿no? Están sobrando trabajadores y las empresas no lo están incorporando por los elementos que estamos mirando acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Cuál podría ser la solución, muchachos? ¿O qué mirarían ustedes de este análisis que yo traté de colocar aquí? Entonces, con este salario que está por aquí, ¿no? Sí, este es el salario mínimo, está por encima del salario de equilibrio. Entonces, al ser menor, pues sencillamente esta es la cantidad que se demandaría de trabajo, ¿no? Pero esta es la cantidad, si yo trazo esta por aquí, hasta la curva de oferta, esta es la cantidad de trabajadores que desearían trabajar. Y lo azulito es la cantidad que las empresas contratarían.
Entonces, en pocas palabras, pues la parte, muchachos, verde es mayor que la parte azul. Entonces, la demanda de trabajo es menor que la oferta de trabajo. Entonces, el desempleo está ahí. ¿Qué piensan de esto? ¿Será que es así? ¿Será que la economía tiene razón? Los escucho, por favor. Profe, Ya. sería Ajá. bueno que haya tanto un equilibrio con la oferta y con la demanda, así para no estar Pues lo que mal. pasa es que eso es lo que buscaría la economía, ¿no? Que haya un equilibrio. Si miras que las empresas contraten exactamente los trabajadores que hay. O sea, que cuando alguien busca empleo lo encuentre de una. No tenga que estar meses o años, ¿no? O a veces convertirse en un desempleado que se llama desanimado. O sea, aquel que ya no encontró empleo ya no lo va a buscar porque ya no cree en el mercado de trabajo. Pero la situación funciona lo contrario, o sea, siempre la demanda va a ser menor que la oferta. Entonces, cada vez hay más personas en la fuerza de trabajo. O sea, hay más jóvenes que se insertan en la fuerza de trabajo y más mujeres que quieren trabajar. O sea, que en últimas también entran al mercado de trabajo. Pero hay otros también, pues el mercado de trabajo es uno de los aspectos más difíciles, ¿verdad? Es muy complicado. Pues también hay personas que ya se desaniman y que entran en un grupo que se llama inactivos, inactividad. Entonces ya, en pocas palabras, pierden la esperanza en encontrar un trabajo y desistan de buscarlo. Pero eso ya no se consideran como desempleados, ¿sí miran? Sino que se consideran como inactivos. Por ejemplo, los inactivos, ¿cuáles son? Los estudiantes. Ellos no desean trabajar porque están estudiando, ¿verdad? Otros inactivos, ¿cuáles son? Las amas de casa, bueno, están haciendo cosas en las casas y no desean trabajar porque tienen muchas actividades domésticas por atender. Otros inactivos, por ejemplo, los pensionados, ¿sí? Aquellos que ya tienen una pensión que trabajaron durante un número determinado de semanas y que, bueno, que están jubilados, ¿no? Otros, por ejemplo, estarán ahí personas en discapacidad. Entonces, los desempleados en últimas, que se consideran ya como desanimados, pues entran también en esa tasa, ¿no? Y por eso es que se dice que el desempleo, la tasa de desempleo que miden los institutos de estadística, en nuestro caso el DANE, pues no son tan confiables porque hay muchas personas que realmente no aparecen dentro de los desempleados, pero que efectivamente son desempleados. Y que estas personas están en el grupo de los inactivos, pero que en realidad son desempleados. ¿Sí miran? Entonces la medición del desempleo no es un asunto fácil, ¿no? O sea, por más capacidad técnica que tenga un instituto de estadística, por más herramientas tecnológicas de que disponga, software y bueno, tantas cosas, bases de datos, pues siempre va a haber complicaciones porque pues la medición del desempleo siempre va a tener ese tipo de dificultades. Entonces, en términos generales, muchachos, para salir de esto, es que en este caso, pues la generación de empleo está atada a lo que nosotros hemos denominado el producto marginal, ¿verdad? Hemos denominado el producto marginal del trabajo, ¿sí? Y hemos dicho que si este producto marginal del trabajo es igual al salario real, pues sencillamente, ¿qué ocurre? Pues este sería el máximo número de trabajadores que una empresa podía contratar, ¿no? Si contrata más, la empresa entra en pérdida. Si contrata menos, pues la empresa también desaprovecha la capacidad de los trabajadores, o sea, también tiene, digamos, pérdidas por productividad laboral. Y pues que cuando se analiza el mercado de trabajo hay que considerar esto, ¿no? Porque no es un asunto de pedirle a los empresarios que produzcan empleos, sino que es un asunto de generarles condiciones para que la empresa realmente pueda estar en un ambiente de rentabilidad, o sea, pueda sostenerse. Ajá. Bueno, voy a pasar a las diapositivas y en estas diapositivas, muchachos, encontramos esto. ¿Sí lo estamos viendo? Por favor. Sí, profe. Eso, ¿no? Esta se llama la teoría no clásica de la distribución. Entonces, bueno, me paso aquí para explicarles algo así rápido.
de cómo es este asunto, ¿no? Voy a pasar a este pen, muchachos, y les explico algo rápido. Entonces, esta es la producción nacional. Lo estamos viendo, ¿no? Esta es la producción nacional de una economía. A esta producción, muchachos, se le llama Producto Interno Bruto. Esto es lo que vamos a estudiar en la unidad 4. Y esta producción, ¿cuándo se hace? ¿Verdad? El Producto Interno Bruto es el conjunto de bienes y servicios finales que se producen en una economía durante un tiempo determinado. Por lo general, el PIB se mide en los países cada 3 meses, o sea, en forma trimestral, y al final se consolida. O sea, se mide cada 3 meses y al final se consolidan los 4 trimestres y conformamos el PIB anual, ¿no? Cuando nosotros medimos este PIB a través de un método que se llama el método del ingreso, resulta que esta tortica, muchachos, es como si se distribuyera en 3 partes. Entonces, de la producción, una parte pues va en calidad de impuestos al Estado. Entonces, esta partecita la toma el Estado, ¿sí? Esto más o menos es como el 10%. O sea que en pocas palabras participa en la producción, pero lo toma a través de impuestos. ¿Sí? Aquí aparece como un 33%, que es lo que corresponde a la remuneración de los trabajadores. O sea, en pocas palabras, de la torta los trabajadores reciben el 33%. Y lo que resta, que sería 10 más 33, serían 43, más o menos 57%, lo reciben los empresarios. ¿Sí? Entonces, las discusiones, muchachos, está en esto, ¿no? Dicen, bueno, ¿por qué los empresarios reciben el 57? O sea, un poco más de la mitad de la producción y de la riqueza nacional. ¿Por qué los trabajadores reciben el 33? Y el Estado, listo, recibe el 10 por cuestiones de impuestos, ¿no? Que le cobra a las personas y le cobra a las empresas. Entonces, la teoría marxista, pues, tiene su explicación. Y la explicación, muchachos, de la teoría marxista, pues, está en algo que se llama plusvalía. Entonces, ¿qué nos dice la teoría marxista? Dice que en el proceso de producción, pues, sencillamente el trabajador, pues, produce más de lo que es la reproducción de su fuerza de trabajo, que produce un valor adicional, y eso se llama plusproducto. Y que ese plusproducto es el que se apodera al capitalista, al empresario, y lo convierte en riqueza. ¿Verdad? Y que por eso él se lleva este 57% y solamente los trabajadores se llevan el 33%. Entonces es una teoría un poco radical, ¿verdad? Pues es una teoría que nace en el siglo XIX, ¿sí? Porque el Capital en última se publica en 1863, el primer tomo del Capital de Carlos Marx. Y pues ahí comienzan ya como estos debates, ¿no? En torno a la explotación y en torno a las contradicciones del sistema capitalista. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros miramos estas diapositivas que aparecen por aquí? Pues esta es una teoría que se llama la teoría neoclásica de la distribución. Entonces la teoría neoclásica de la distribución dice lo siguiente, ¿no? Dice que no existe explotación. Esa cuestión de la explotación de la que habla la teoría marxista, pues, digamos, no tiene sustento, no tiene evidencia, no se puede calcular matemáticamente, bueno, y un mundo de cosas, y que por lo tanto el burgués o el capitalista no explota a los trabajadores, sino que la distribución de la renta se hace así porque cada uno de los factores, muchachos, participa en la construcción de la renta o de la riqueza nacional y recibe de acuerdo a su participación. Entonces, el trabajo participa en la construcción de la riqueza nacional o la producción nacional, pero también él recibe lo que le corresponde. Entonces, ¿cuánto recibe? 33%. Y que el capital
O sea, las máquinas, las herramientas, los equipos, las instalaciones, las redes, el conocimiento, la tecnología que es de propiedad del capitalista, participa en la producción, pero también recibe su beneficio. Y ese beneficio es del 57%. Y que el Estado, como es el que orquesta la producción, ¿verdad? El Estado es el que orquesta en cierta manera el funcionamiento del sistema económico, pues él cobra impuestos, pero también da subsidios, subvenciones, que produce bienes públicos, bueno, y una serie de cosas, programas sociales, y que para eso pues él necesita cobrar impuestos, y esa parte es lo que le corresponde pues más o menos del 10%, ¿no? Entonces, si ustedes observan esta parte rojita de abajo, ¿qué nos dice, muchachos? A ver, alguien que me ayude a leer. Alguien que me ayude a leer. Si gustan, pongámosla por aquí. Permítame. Coloquemos esta diapositiva que me parece que es importante. Por aquí. ¿Sí la estamos viendo, muchachos? ¿Sí la vemos o no la vemos? Sí, profe. Sí, profe. Eso, ¿no? Este dice la renta nacional, mira, toda la riqueza de un país. Esta riqueza de un país, ¿quién la produjo? Pues la produjo el trabajo, o sea, los trabajadores, pero también la produjo el capital. O sea, aquí tenemos L y aquí tenemos K. Y cuando se trata de distribuir ya lo que le corresponde a cada uno, como la torta del cumpleaños, ¿verdad? Que si van 50 personas, pues hay que partirla entre 50 para darle a cada uno su parte. Acá en este caso se parte en tres. Una para los trabajadores, otra para los capitalistas y otra para el Estado, para el gobierno. Entonces, cuando esta teoría explica eso, dice, bueno, la parte que le corresponde al trabajo es de acuerdo a su contribución. ¿Y cuál es su contribución? Su contribución se llama el producto marginal del trabajo. ¿Y por qué lo multiplicamos? Por la contribución que el trabajo le hace a la economía, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el capital. Entonces, el capital también tiene un producto marginal del capital. ¿Y por qué lo multiplicamos? Por la contribución del capital de la economía. Entonces, si ustedes miran esto rojito, dice que la teoría de la distribución neoclásica establece que cada factor de producción está pagado en función de su producto marginal. ¿Y qué es su producto marginal, muchachos? El producto marginal es la contribución de cada factor a la producción, ¿sí? Cuando yo hablo, por decir, de este L que aparece aquí, ¿sí? En el caso de la economía norteamericana, esto más o menos equivale a 0,75. Y este K que aparece por aquí, muchachos, este K corresponde a 0,25. Entonces, en pocas palabras, si yo sumo el K, ¿verdad? Más el L, pues esto me daría 1 o 100%, ¿no? Como quiera. Entonces, bueno, ¿cuál es la interpretación? En el caso de los Estados Unidos, el 75% del trabajo, pues, digamos, o el trabajo contribuye con un 75% dentro de la ecuación de producción o dentro de la función de producción, y el capital contribuye con un 25%. Entonces ellos dicen, ah, bueno, mira, aquí está la contribución, el trabajo es alta, es muy alta, y con este producto marginal le estamos pagando esta contribución. Y la contribución del trabajo, pues es más baja, es un cuarto. La contribución del trabajo es 3/4. La contribución del capital es un cuarto, pero con esto que está aquí, con su producto marginal, le estamos pagando. Entonces ya no hay un problema de explotación, muchachos, sino que simplemente es una cuestión de darle a cada quien según su contribución. Esa es la manera como le explica la teoría neoclásica, ¿no? Y ahí vienen los debates científicos, epistemológicos, académicos, intelectuales, de las escuelas de pensamiento a decir, bueno, pues una no, esto no es así. La escuela marxista no, pues sencillamente diría, pues esto no es inadmisible. Es inadmisible, ¿por qué? Porque aquí no hay explotación. ¿Sí? Y el trabajo es el que genera valor y por lo tanto el trabajo, pues es el único que debería recibir toda la renta, muchachos. O sea, el capitalista no debería recibir nada porque el trabajo es el que ha generado
la riqueza. Entonces, por lo tanto, los trabajadores deberían recibir, de acuerdo a la teoría, el 100%. ¿Sí? Entonces, el sistema capitalista, como va a ser imposible que llegue a esto, pues sencillamente tiene que desaparecer, tiene que eliminarse y tiene que ir hacia otro modo de producción donde realmente no exista explotación, no exista el trabajo asalariado, ¿verdad? O sea, la fuerza de trabajo vendida a otra persona, y pues eso haría que efectivamente pues las personas pudiesen, ¿qué diría yo, no? Ser tratadas con justicia y con dignidad. Y otras escuelas, bueno, dirían, sí, estamos de acuerdo que las contribuciones pueden darse, pero posiblemente, pues aquí el capital también como que está escondiendo algunas cosas, ¿no? Y esta teoría en últimas, pues lo que trata de defender es la relación capital-trabajo, ¿verdad? Y la subordinación del capital hacia el trabajo, que es uno de los aspectos, pues, que los heterodoxos siempre discuten. Ajá, ¿alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿O no? ¿Mm? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Entonces, llegamos a esta conclusión, ¿no? ¿Quién me ayuda a leer esa conclusión? La retribución del trabajo. Yo, profe. Ajá, ya. La retribución del trabajo y en general cualquier factor productivo está determinada por la oferta y la demanda. Equivale a su aportación marginal al valor de la producción. Allá abajito dice, teoría neoclásica de la distribución funcional de la renta. Eso, ¿no? Entonces, la teoría neoclásica, que es la teoría dominante, muchachos, en el mundo capitalista, más o menos el 85-90% de los economistas, pues pertenecen a esta corriente, ¿verdad? Pues ellos estarían diciendo, bueno, la retribución del trabajo no es, pues, un asunto que tenga que ver con la explotación, sino que es una cuestión que tiene que ver con la oferta y la demanda, al igual que cualquier mercado, ¿verdad? Y pues la retribución en este caso del valor del, digamos, del trabajo, pues se hace de acuerdo a su aportación marginal. Y el capital igual, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que aportan. Entonces, en la economía norteamericana se dirá, pues que el trabajo aporta 0,75. O sea, un trabajador aportaría 0,75 y el capital aportaría 0,25. En la economía colombiana, más o menos los datos son como de 0,37 el capital y 0,63 el trabajo. O sea, en la economía norteamericana el trabajo, vamos, aporta más porque está más vinculado a capital. O sea, en pocas palabras, los trabajadores en Norteamérica tienen más máquinas, tienen más tecnología para producir. En cambio, en el caso de Colombia hay menos tecnología, menos equipos, por lo tanto, pues la contribución es menor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la economía norteamericana es una economía con un alto desarrollo tecnológico. La economía colombiana, pues su desarrollo tecnológico es más bajo, más precario, ¿no? Pero en términos generales, esta es la explicación de cómo la economía, pues puede, digamos, decir que a cada factor, pues se le retribuye de acuerdo a lo que aporta, y que en el caso del trabajo, pues, digamos, el producto marginal en últimas estaría colocando ese límite a la contratación, ¿no? Pues si el empresario está cuidando sus recursos, sus ganancias, pues sencillamente cuando él multiplica el producto marginal por el precio o por el salario, pues y cuando este se iguale, pues sencillamente sería límite para la contratación de trabajadores. Entonces, con este tema, creo, muchachos, que ya salgámonos de aquí y vámonos a las últimas diapositivas que tienen que ver con, permítame, con este temita de aquí, ¿verdad? Que se llama los fallos del mercado. ¿Sí lo estamos viendo, muchachos? Capítulo 8. ¿Confirman? Se llama los fallos del mercado y el papel del Estado en la economía, ¿no? Y esto nos está diciendo lo siguiente, nos está diciendo que si la economía capitalista se está basando en el mercado y que si la economía está defendiendo el mercado, muchachos, pues también hay momentos en que el mercado falla.
Bueno, cuando nosotros nos referimos al mercado, nos referimos a la mercantilización, ¿no? Entonces ustedes observan en las economías hoy casi las cosas tienen precio. Casi todo tiene precio. Ustedes quieren una camisa y tienen que pagar un precio. Ustedes quieren un pantalón, muchachos, y tienen que pagar un precio. Ustedes quieren ir a un restaurante y tienen que pagar un precio por la comida que quieren degustar. Sí, necesitan un computador y ese computador tiene precio. Ah, ustedes quieren hacer un posgrado, pues, pero eso también tiene un precio, muchachos. Ustedes quieren ir a un médico particular, bueno, pues eso tiene un precio. Entonces, el mercado, muchachos, pues es el espacio donde los bienes y servicios que las personas demandan, en últimas van a tener un precio. Entonces, las personas las compran, las personas los venden, pero ¿por qué se venden y por qué se compran? Porque tienen un precio y porque en la economía existe dinero para pagar ese precio, ¿no? Pero también en la economía hay unos bienes que llaman bienes públicos. Por ejemplo, mire, la educación básica. La educación básica, pues la Constitución la entiende que es universal. O sea, que toda persona debe al menos tener 9 años de educación. O sea, 9 años de educación implicaría tener preescolar, 5 años de básica primaria y 3 años de básica secundaria. Sí, que eso es lo básico y es lo universal, ¿no? Y cuando ustedes entran a una escuela, muchachos privada, a estudiar su primaria o estudiar la educación básica, pues el colegio no les cobra nada, no hay matrícula ni hay pensión. Entonces el servicio es gratuito, ese es un bien público que se llama bien meritorio. ¿Y quién lo presta? Pues lo presta el Estado, el gobierno, le cuesta, lógico, ¿verdad? Porque pagar a los profesores, pues hay que sacar del presupuesto para pagarle, mantener a las escuelas hay que sacar del presupuesto, construir más escuelas hay que sacar del presupuesto, llevar internet a las escuelas, pues eso es costoso, pero en últimas el que lo paga es el Estado. ¿Y cómo lo paga? Pues a través de los impuestos que las personas pagamos, ¿verdad? Entonces ese bien en ese caso no tiene precio, ¿verdad? Entonces hay muchos bienes que no tienen precio, ¿sí? Que el Estado los ha producido y sencillamente se los regalan o no lo regalan a las personas o a grupos sociales y no pagamos un precio. Quiere decir que en últimas eso no tiene mercado. ¿Listo? Entonces, cuando, muchachos, el mercado falla, el Estado actúa. Entonces, los ataques que tienen hoy, por ejemplo, los modelos intervencionistas, donde el Estado hace muchas cosas y provee muchos programas sociales, es precisamente lo atacan porque le dicen que es ineficiente. Y al ser ineficiente le dicen que gasta mucho, que les cobra muchos impuestos a las personas, a las empresas, para obtener más recursos y con esos recursos ampliar su capacidad de actuación, ¿no? Pero que en últimas está perjudicando a la economía. Y eso es lo que pasa, por decir, en Venezuela. En Venezuela está la situación actual por el alto gasto público. Argentina, pues está en una situación complicada por el alto gasto público. Nicaragua está en una situación complicada por el alto gasto público, ¿no? Entonces, bueno, ellos, ¿cómo pueden defenderse? Sencillamente diciendo, pues, que el mercado no provee todo, o que si lo provee, pues lo provee a unos precios que son muy altos, que mucha gente no podía pagar porque no tiene ingresos, y que por lo tanto, pues el Estado debe actuar. ¿Listo? Entonces, el Estado, muchachos, actúa cuando el mercado falla. ¿Y cuándo falla el mercado? Pues cuando se producen estas 8 cositas que aparecen aquí. Si estamos viendo las diapositivas, ¿no? Una de las cosas es, por ejemplo, cuando existen mercados no competitivos. O sea, lo que nosotros mirábamos en diapositivas anteriores que le llamábamos fallas, competencia imperfecta. Por ejemplo, los monopolios, ¿qué son? Pues unas únicas empresas que producen bienes y que imponen el precio y que le sacan más ganancia a su actividad económica. Entonces, ese tipo de cosas no le convienen a la economía porque generan, en pocas palabras, competencia desleal y hacen que una empresa pueda explotar a los consumidores, pueda abusar de ellos, ¿verdad? Entonces, en las sociedades, por lo general, se establecen, o en las legislaciones de cada país, se establecen unas leyes que se llaman leyes antimonopolio. Otro de los elementos para que el mercado falle, la existencia de efectos externos.
externalidades. ¿Qué son las externalidades, muchachos? Las externalidades ocurren por fuera del mercado. Y como ocurren por fuera del mercado, quiere decir que no tienen precio. Y al no tener precio, quiere decir que no se vende ni se compra, ¿verdad? Y una de esas externalidades más difíciles se llama la contaminación. Entonces, las empresas producen contaminación, las empresas producen beneficios, de los beneficios se apropian ellas, pero la contaminación en última no la corrige. Entonces, un ejemplo, una curtiembre. La curtiembre produce cueros, los cueros se venden. El ingreso entra al dueño del curtidor, muchachos, pero cuando curtió cueros, pues sencillamente produjo una gran cantidad de químicos que fueron a los ríos y contaminó el río y contaminó el suelo. Y la empresa no corrige la contaminación. ¿Sí? Se apropia de las ganancias y socializa la pérdida. ¿Cuál sería la pérdida? La contaminación. Esa es una de las externalidades que se producen y que por lo tanto el Estado actúa. Entonces, como el empresario no descontamina, pues le toca al Estado descontaminar a través de su presupuesto público, ¿no? Pero también hay otras externalidades positivas. Por ejemplo, supongan que tenemos nosotros un cultivo de flores y resulta que el vecino, ¿sí? Que está junto a nuestro cultivo de flores, tiene, por ejemplo, una crianza de abejas, tiene colmenas. Entonces, ¿qué hacen las colmenas? Pues, o las abejitas salen todos los días de las colmenas y se posan en las plantas, ¿verdad? En las flores y las poliniza. Entonces, las reproduce. Entonces, ese es un beneficio que producen las abejas. Es una externalidad positiva porque le ayudó al dueño de las flores, ¿verdad? Y de otros cultivos. Y no le costó nada. O sea, digamos, eso como no se vende y no se compra, sino que se produce pues de manera como espontánea, ¿no? Otro de los elementos, porque el mercado falla, los bienes públicos. Entonces, hay muchos bienes, muchachos, que no pueden tener precio. Por ejemplo, la educación primaria. Si tuviera precio, pues sencillamente muchos de los niños no pudieran estudiar, porque sus papás no podrían pagar el valor de una pensión o de una matrícula, ¿no? Entonces, ese bien público lo provee el Estado y lo provee a precio cero. No es que no le cueste al Estado, sino que el Estado lo que hace es subsidiarlo. Y eso es lo que sucede con la universidad pública, ¿no? Entonces, a ustedes les cuesta 150.000, 200.000 un semestre, pero no quiere decir que ese es el valor del costo. Entonces, el costo de un semestre son 8 millones de pesos, 7 millones. Entonces, mira que a nosotros nos cobran 200.000 y pues el resto lo financia el Estado. Bueno, otro de los elementos, por ejemplo, es los problemas de la distribución de la renta. Si el Estado no estuviera, muchachos, el mercado pues, estaría produciendo más pobreza, ¿no? Entonces, al existir el Estado, ¿qué quiere decir? Pues que a través de los programas sociales, el Estado llega a los grupos más pobres y les puede incrementar, por ejemplo, sus ingresos para que ellos consuman más. Eso es lo que sucede en los programas de Familias en Acción, o en el programa del adulto mayor, o en el programa de Jóvenes en Acción, o en el programa del ingreso solidario que se creó ahorita pues, en el periodo de la pandemia, ¿no? Otro de los elementos, por ejemplo, que el mercado no va a hacer es, por ejemplo, lograr objetivos como el pleno empleo, la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Estos son objetivos, muchachos, de la política económica. ¿Y quién lleva a cabo la política económica? Pues sencillamente el gobierno, ¿verdad? Entonces, si no existiera el gobierno, pues esos objetivos prácticamente no se podían cumplir. El otro elemento tiene que ver con las necesidades preferentes indeseables. El mercado, pues si funcionara solito, si no existiera el Estado, pues nos llenaríamos de cosas que sean nocivas para la salud. Por ejemplo, mire, el fumar. Se fumaría en cualquier lugar público, ¿no? Y el fumador en últimas perjudicaría no al fumador. Entonces, ¿el Estado qué hace? Regula. Entonces, el Estado prohíbe de que se fume en lugares específicos porque se considera que eso es una, digamos, es una actuación indeseable y el Estado también puede cobrarle mayor impuesto a los fabricantes de cigarrillos para hacer que el precio suba y que los consumidores de cigarrillos pues consuman menos, ¿no? Ese es un desincentivo de tipo económico. Y por último, pues nunca el mercado puede promover la solidaridad y lo que sería el altruismo, porque al mercado no le interesa, muchachos, sino la ganancia, ¿no? Entonces una persona como Ardila Lule o cualquier dueño de un grupo económico, pues no buscan la cooperación, la solidaridad, no buscan
el bien común posiblemente, ese no es el objetivo primordial. El objetivo primordial de ellos es la obtención de ganancia, la maximización de la ganancia. Entonces los problemas que genera el mercado, pues en últimas el Estado los corrige, ¿no? Y el Estado tiene estas funciones. Entonces un Estado es proveedor de bienes públicos, ¿verdad? Como bienes meritorios como la salud, la educación, las pensiones de vejez, bienes comunales y lo que es el control de las externalidades, como la contaminación. Al Estado también le corresponde el propender por una mayor competencia en los mercados, o sea, por evitar que los monopolios en últimas controlen, porque si los monopolios controlan o los oligopolios controlan, pues sencillamente los precios que los consumidores tenemos que pagar van a ser muy altos, ¿no? Al Estado también le corresponde la protección de los desamparados, o sea, de las personas más pobres, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues a través de sus programas y políticas sociales. Y al Estado le corresponde también la estabilidad del ciclo económico a través de lo que se llamaría la política económica. Entonces, miren las funciones del Estado, qué tan importantes son. Entonces, no podíamos concebir una sociedad sin Estado, ¿no? Solamente con mercado. Pues si la concebimos solamente con mercado, sencillamente, pues la desigualdad pues sería grandísima, ¿verdad? Y si el Estado está, es precisamente para corregir aquellos problemas que provoca el mercado y que en últimas, pues, están generando desigualdad y están generando, pues, complicaciones, ¿no? Con esto yo quiero ya concluir este tema. Pues, este tema lo pueden leer un poquito más en el capítulo que lo dedica el profesor Mochón, pero en últimas se encuentran estos elementos que creo que son como los esenciales para entenderlo. Ajá. ¿Qué preguntas hay aquí? Aquí terminaríamos ya pues la unidad 3, ¿verdad? Mañana haríamos ya la evaluación y en la semana, si Dios permite, pues... Ajá. Silvana, por favor, coméntanos. Profe, con respecto a la evaluación de mañana, ¿las preguntas van a ser A, B, C, D o cómo va a Sí, ser? son de selección múltiple y de falso verdadero. Silvana. Y cuando uno ya termina la evaluación, ahí ya le arroja la calificación. No. La plataforma está programada para que cuando se termine el periodo de la evaluación, o sea, las 2 horas, ustedes ya puedan ver ya el resultado. No antes. Sí, entonces un ejemplo, tú lo hiciste en 60 minutos y la evaluación dura 120. Entonces tú tienes que esperar que todo el mundo termine, o sea, que se terminen los 120 minutos y ahí es donde tú ya puedes consultar. O sea, el resultado aparece al final del término del periodo establecido, ¿no? O del tiempo establecido para el desarrollo de la evaluación. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Me gustaría que pues, dejemos esto aquí ya, porque aquí ya terminamos estos temas, que utilicen el resto del tiempo, muchachos, para prepararse, lean los capítulos que se sugiere del libro del profesor Francisco Mochón, revisen las diapositivas y también revisemos ese taller, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos algunos ejercicios? Las preguntas son unas preguntas sencillas, hay muchas preguntas teóricas, hay un par de ejercicios, pero las respuestas van a aparecer como de selección múltiple, ¿no? No es que ustedes tengan que realizar el ejercicio y mandármelo luego, no. Sino que, un ejemplo, yo les pregunto, bueno, a partir de estos datos, calcule la elasticidad precio y la demanda. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Tomar esos datos, calcularlo, utilizar un Excel para calcular la elasticidad y luego escoger la respuesta que es correcta, ¿no? Que hay una respuesta que es correcta y hay otras que son incorrectas, entonces seleccionan aquella que es correcta. Esa es la manera como vamos a hacer la evaluación. Entonces, bueno, en la unidad 4 vamos a hacer también otra evaluación y vamos a preparar va a haber un conversatorio, me gustaría que hagamos sobre 2 lecturas, vamos a dividir el grupo en 2 partes y vamos a discutir un poco sobre eso y luego las exposiciones, ¿no? Con las exposiciones ya terminaremos todo eso y calificaremos también la participación que la estamos haciendo a través de las autoevaluaciones que ustedes las han venido haciendo y también de la participación en clase. Las personas que preguntan, las personas que opinan, las personas que hacen comentarios, pues, bueno, hay que retribuirles, ¿verdad? Los que están muy callados, los que nunca hablan, pues,
hay que castigarlos un poco también. Ujú. ¿Alguna otra pregunta más, muchachos? ¿Hay alguna otra pregunta que tengan? ¿Ninguna? Bueno, entonces dejemos esto aquí y prepárense para mañana. Y ya nos miraríamos en la siguiente semana para iniciar el estudio de la unidad 4, ¿no? ¿Verdad? Entonces, póngale todo el interés, la fuerza, pues esto ha sido un poco difícil, muchachos, pues los sistemas virtuales no son como los que uno desea, ¿no? ¿Verdad? Porque pues, esto hay que explicarlo teniendo al estudiante delante, hay que charlar, hay que verlo, hay que interactuar con él. Pues, ¿qué es lo que ofrece la educación presencial, esos espacios? Pero bueno, pues esto ya escapa también como a lo que desearíamos que sea, pero va a llegar un momento en que vamos a volver nuevamente a la universidad y bueno, vamos a recobrar ya también como nuestra vida social, ¿verdad? Entonces, les pido un poco como de ánimo y bueno, de fuerza y de entrega porque pues han llegado a una gran universidad y son privilegiados por tener un cupo, ¿no? O sea, miren, hay muchísimas personas que se presentan a la universidad, pero pues porque la universidad no tiene pues, todos los recursos para recibirlos a todos, pues tiene que seleccionar a los que tienen mayores puntajes. Por eso ustedes deben sentirse también privilegiados de estar en este pequeño grupo. Listo, muchachos. Entonces, luego le envío la clase pues, a Cristian para que también la comparta, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, Vale, profe, gracias. Vale, profe, muchas gracias. bueno, Gracias, muchachos, profe. entonces Gracias, dediquen profe. este tiempito que nos queda para ir estudiando, ¿sí? No se presenten sin estudiar. Háganlo preparados porque si no los resultados pues no van a ser los mejores. Listo. Entonces nos vemos en la próxima semana. Bueno, que Dios los bendiga. a Gracias, todos. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Gracias, profe.